El gobernador Rubén Rocha Moya hizo público que había aceptado la renuncia de Ricardo Velarde Cárdenas como secretario de Economía del gobierno de Sinaloa. Este hecho llama profundamente la atención porque se produce después de un cateo ejecutado por la Fiscalía Estatal en un negocio de su propiedad ubicado precisamente en Mazatlán, en el marco de una investigación por la desaparición de este joven del que hemos hablado, originario de Durango. Era jueves por la noche en Mazatlán, mientras la algarabía de Malecón apenas empezaba a menguar. Un convoy, sin ninguna advertencia, se detuvo frente al bar Terraza Valentino. De una de las furgonetas descendió Omar García Harfuch, acompañado por elementos de seguridad federal. Sin cámaras de prensa, sin protocolo establecido, solo con órdenes claras y pasos firmes y resueltos. En cuestión de pocos segundos, el lugar donde Carlos Emilio Galván Valenzuela fue visto por última vez quedó totalmente asegurado. La directriz era concisa: que ningún empleado se moviera, que ningún documento fuese tocado, y que ningún espacio quedase sin ser revisado minuciosamente. Harfuch lideraba personalmente el operativo. No se trataba de una visita protocolaria, sino de una intervención de carácter quirúrgico y preciso. El bar, ya envuelto en serias sospechas y diversos rumores, estaba a punto de ser expuesto desde su interior. ¿Qué buscaban con exactitud? ¿Qué información llevó al Gabinete de Seguridad a Mazatlán justo en esa semana específica? Y la cuestión más perturbadora: ¿qué hallaron exactamente dentro de Terraza Valentino? Mazatlán se había transformado en el principal destino turístico en la costa del Pacífico mexicano. Con playas abarrotadas, una inversión hotelera sin precedentes y una narrativa gubernamental abiertamente optimista. Se decía que el puerto era más seguro que nunca. Desde enero de 2025, las cifras oficiales se jactaban de una reducción del 75% en los casos de homicidio. Esta estadística se convirtió en el estandarte del nuevo gabinete de seguridad liderado por Omar García Harfuch, quien asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con la misión de implementar una política de mano dura contra el crimen organizado. Pero mientras el número de asesinatos disminuía, otro fenómeno empezaba a crecer de manera alarmante: las desapariciones. Jóvenes que ingresaban a bares y antros propiedad de empresarios con buenas conexiones e influencia y que simplemente no regresaban a sus casas. En agosto, 3 muchachos desaparecieron en Cotorritos Marina. En octubre, Carlos Emilio Galván se esfumó en Terraza Valentino. La percepción de seguridad chocaba violentamente con una realidad mucho más oscura y turbia. La ciudadanía comenzaba a sospechar que no todos los delitos se estaban contabilizando o reportando con transparencia. Fue entonces cuando el Gabinete de Seguridad decidió tomar medidas drásticas y Harfuch eligió Mazatlán como el punto de inflexión necesario, no solo para enviar un mensaje político poderoso, sino para demostrar que ningún apellido, por muy influyente que fuera su portador, se mantendría al margen de la ley o quedaría impune. Carlos Emilio Galván Valenzuela contaba con 22 años de edad, originario de Durango. Era un estudiante universitario y un gran entusiasta del diseño gráfico. Había viajado a Mazatlán con un grupo de amigos cercanos para disfrutar de un fin de semana largo, una escapada de ocio habitual entre los jóvenes del norte del país. Tenía planes de ir a la playa, de salir de fiesta y de volver a su casa el domingo, pero lamentablemente nunca regresó. La noche del 5 de octubre, ingresaron al bar Terraza Valentino, situado en una de las áreas más exclusivas y costosas de Malecón. El lugar era ampliamente conocido por su ambiente lujoso y por su selecta clientela. Según el testimonio que ofrecieron sus acompañantes, alrededor de las 11:30 de la noche, Carlos les comunicó que iría al baño. Esa fue la última vez que lo vieron con vida. Transcurrieron los minutos, luego las horas. Al principio, pensaron que quizás había salido a tomar un poco de aire fresco, que tal vez había tenido que atender una emergencia o que se había marchado con otra persona. Pero al llegar al amanecer, sin obtener respuesta en su teléfono móvil y sin encontrar rastro alguno de su paradero, la desesperación se apoderó de ellos. Sus padres viajaron inmediatamente a Mazatlán. Iniciaron una búsqueda por su cuenta, contactaron a diversos medios de comunicación, publicaron su fotografía en todas las redes sociales y exigieron respuestas contundentes a las autoridades. El caso rápidamente se propagó y se volvió viral. ¿Cómo era posible que un joven desapareciera dentro de un bar de esa categoría sin que nadie supiera nada al respecto? ¿Dónde estaban las cámaras de seguridad, los guardias, los responsables? La familia se enfrentó a serios obstáculos desde el primer momento.
con un personal del bar que se mostró hermético y poco colaborador, unas autoridades locales lentas y un expediente de investigación que avanzaba con notable desgano, hasta que finalmente intervino la Fiscalía General del Estado y más tarde, debido a la enorme presión mediática y política, el gobierno federal entró en escena. Carlos Emilio no era un delincuente ni una figura con antecedentes penales. Era un joven normal, con aspiraciones, amigos y una familia que lo quería. Su caso se transformó en el símbolo de una pregunta que muchos poderosos no querían ni siquiera plantearse o responder. ¿Quién ejerce el verdadero poder en la vida nocturna de Mazatlán? El área de los baños de Terraza Valentino se convirtió en el foco de un misterio que hasta la fecha nadie ha podido desentrañar o explicar con total claridad. Fue allí donde Carlos Emilio mencionó que se dirigía justo antes de desaparecer. Y fue precisamente ahí donde la narrativa oficial inicial comenzó a mostrar graves inconsistencias y a desmoronarse. De acuerdo con los testimonios recabados, nunca se le vio salir por la puerta principal. Tampoco existe registro alguno en las cámaras de seguridad instaladas en el exterior y lo más desconcertante es que los videos del interior presentan vacíos temporales críticos en los minutos cruciales de su desaparición. La versión proporcionada por el personal fue que Carlos nunca regresó a su mesa y que posiblemente abandonó el bar sin notificar a nadie. Pero cuando la familia exigió el acceso a las grabaciones de video completas, descubrieron con asombro que no existía cobertura en ciertas áreas específicas del establecimiento, incluyendo justamente la entrada y salida de los baños. Una zona totalmente ciega. Simple casualidad. Los rumores no tardaron en expandirse. Algunos hablaban de una posible salida trasera no registrada en los planos. Otros mencionaban una puerta secreta utilizada exclusivamente por el personal. Incluso se llegó a especular sobre una presunta red de pasadizos internos utilizados para actividades no oficiales. Nada de esto fue confirmado de manera oficial, pero las contradicciones e inconsistencias eran más que suficientes para activar todas las alarmas. Lo más preocupante fue la inicial negativa del bar a cooperar plenamente con las autoridades. Transcurrieron 7 días antes de que emitieran un comunicado público y solo lo hicieron cuando la presión a nivel nacional se volvió completamente insostenible. Para ese momento, el número de preguntas sin responder ya era excesivo. ¿Qué ocurrió exactamente dentro de ese baño? ¿Fue allí donde Carlos Emilio se encontró con alguien con quien no debía toparse o fue solo el último sitio donde alguien quiso que se le viera con vida? Ricardo Pitti Velarde Cárdenas no era un personaje desconocido en el puerto de Mazatlán. Era un empresario joven, es servidor público y una figura de alto perfil con evidentes aspiraciones políticas, que había logrado construir una compleja red de influencia que abarcaba tanto el sector privado como el aparato gubernamental. Su nombre figuraba como accionista de diversos establecimientos de gran renombre en el puerto, entre los cuales se encontraban los bares Cotorritos Marina y Terraza Valentino, ambos ahora tristemente relacionados con graves casos de desaparición de personas. En el año 2021, Pitti Velarde había sido nombrado secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca del municipio. Posteriormente, ascendió al cargo de secretario de Economía del Estado de Sinaloa, bajo la administración del gobernador Rubén Rocha Moya. Su presencia era constante en eventos oficiales, ruedas de prensa y actividades de promoción turística. Era considerado, por muchos, como el rostro joven y dinámico de un nuevo modelo de negocios en Mazatlán. Sin embargo, su vinculación directa con el sector de la vida nocturna nunca fue un secreto para nadie. Era uno de los socios más visibles de Grupo Eleva, un consorcio empresarial que operaba bares y restaurantes de lujo. Y fue precisamente esa dualidad entre su rol de funcionario público de alto nivel y su faceta de empresario del entretenimiento nocturno lo que comenzó a despertar fuertes sospechas. En agosto de 2025, 3 jóvenes desaparecieron tras una disputa dentro del bar Cotorritos Marina, que también formaba parte del Grupo Eleva. El caso fue minimizado en su momento, aunque los jóvenes fueron localizados con vida días después, dejó una oscura sombra latente. 2 meses más tarde, la desaparición de Carlos Emilio en otro de sus bares terminó por romper el silencio que se había mantenido. Ya no se trataba de una simple coincidencia, era un patrón evidente. Y el nombre de Ricardo Velarde ya no podía mantenerse al margen de la investigación. La desaparición de Carlos Emilio no se limitó a las páginas de sucesos policiales. En cuestión de pocos días se convirtió en un clamor de justicia a nivel nacional. Las redes sociales se vieron inundadas con su rostro, su nombre y una pregunta que resonaba constantemente. ¿Dónde está Carlos Emilio?
Desde Durango, su familia activó una campaña de búsqueda que trascendió las fronteras estatales. Medios de comunicación nacionales retomaron el caso de manera amplia. Influencers, artistas y periodistas se sumaron a la exigencia pública de que se hiciera justicia. El gobernador de Durango, Esteban Villegas, fue uno de los primeros en alzar la voz, exigiendo públicamente a las autoridades de Sinaloa que ofrecieran resultados inmediatos. Diputados locales emitieron exhortos formales. Empresarios duranguenses llegaron a recomendar abiertamente no viajar a Mazatlán hasta que el caso fuese completamente esclarecido. En paralelo, usuarios en redes promovían activamente un boicot al turismo nocturno del puerto bajo la premisa de: si entras, no sabes si sales. La indignación social creció exponencialmente cuando se reveló que Terraza Valentino tardó una semana entera en emitir su primer comunicado oficial. Para muchísimas personas, ese prolongado silencio confirmaba tácitamente una posible complicidad o encubrimiento. Otros cuestionaban por qué un lugar de ese nivel carecía de vigilancia efectiva o de un sistema de registro de accesos adecuado. La presión llegó a los más altos círculos políticos de Sinaloa. Con ella, la figura de Ricardo Velarde comenzó a desmoronarse. Lo que inicialmente parecía un incidente aislado y menor, se estaba transformando rápidamente en una grave crisis de credibilidad institucional. Y la pregunta ya no era solo por el paradero de Carlos Emilio, sino por el destino de todos los jóvenes que habían desaparecido en Mazatlán sin dejar rastro alguno. El 24 de octubre de 2025, el Gabinete de Seguridad Nacional regresó a Sinaloa. Un mes antes lo había hecho en Culiacán, pero en esta ocasión, por primera vez en mucho tiempo, la sede de la reunión fue Mazatlán. Esta decisión no fue de ninguna manera casual. La intensa presión pública generada por el caso de Carlos Emilio y la creciente percepción de inseguridad durante las noches obligaron a las autoridades federales a actuar con determinación y visibilidad. La reunión fue encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. A su lado se encontraban altos mandos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. El mensaje que se enviaba era claro: el gobierno federal estaba tomando el control directo de la situación. Durante la sesión, Harfuch presentó los avances logrados en materia de seguridad. Mostró cifras que sostenían una reducción del 75% en los homicidios dolosos en Mazatlán desde enero de ese año. Resaltó las detenciones recientes y los operativos que se encontraban en curso. Pero hubo un silencio notorio que no pasó inadvertido para nadie. No hizo mención alguna a la desaparición de Carlos Emilio, ni al nombre de Ricardo Velarde, ni a los bares que se encontraban bajo investigación. Fuera del recinto, los medios de comunicación cuestionaron al gobernador Rubén Rocha acerca de la posible destitución o remoción de Piti Velarde, quien en ese momento era todavía secretario de Economía. Su respuesta fue evasiva: nada está descartado. Ese mismo día, el rumor del inminente cateo comenzó a circular de forma insistente, aunque en ese momento no se había confirmado oficialmente. Dentro del entorno de seguridad federal, ya todo estaba planificado y preparado. Mientras en la rueda de prensa se discutían cifras y complejas estrategias, en las calles de Mazatlán se estaba poniendo en marcha un movimiento de precisión quirúrgica. El caso Carlos Emilio ya había dejado de ser una simple tragedia. Era, sin lugar a dudas, una bomba de tiempo política, y Harfuch estaba resuelto a desactivarla por completo. El cateo al bar Terraza Valentino no fue en absoluto un acto improvisado. Fue la culminación de días de trabajo de inteligencia, de exhaustiva revisión de testimonios y de una presión social sostenida que forzó al gobierno federal a actuar con rapidez, pero con una precisión máxima. Desde la semana anterior, Omar García Harfuch había convocado a reuniones privadas con mandos de la Guardia Nacional y con personal de la Fiscalía Especializada. El objetivo primordial era preparar un operativo quirúrgico que no dejara margen de error ni permitiera filtraciones de información. Los reportes internos indicaban graves inconsistencias en las bitácoras de seguridad del bar, serias anomalías en los videos de vigilancia presentados y declaraciones marcadamente contradictorias por parte del personal. Además, una fuente anónima, cuya identidad se mantiene estrictamente reservada hasta ahora, habría proporcionado información que confirmaba la existencia de una zona sin cobertura de cámaras entre el área de baños y una puerta de servicio oculta. Este indicio fue considerado suficiente para solicitar de inmediato la orden judicial de cateo. El momento de la intervención fue elegido y calculado con absoluta precisión.
Se seleccionó la noche del jueves 24 de octubre, pocas horas después de la sesión del Gabinete de Seguridad. La estrategia era aprovechar el foco mediático generado por la reunión para enviar un mensaje contundente y enérgico, pero sin que la información del operativo se filtrara antes de tiempo, frustrando la acción. Arfuch tomó una decisión poco común en este tipo de operativos, que fue la de liderar la intervención en persona. No delegó la responsabilidad. Llegó junto a su equipo de mayor confianza, ingresó al establecimiento y supervisó de cerca cada uno de los movimientos realizados por su personal. Él era consciente de que ese bar no era un simple local de ocio nocturno, sino que se había convertido en un poderoso símbolo de impunidad y que su intervención debía ser precisa, visible para la ciudadanía y definitiva en sus resultados. Dentro del equipo de asalto, la consigna fue revisar absolutamente todo, desde los accesos principales hasta los conductos más pequeños de ventilación. Ningún espacio podía quedar sin ser inspeccionado exhaustivamente. Arfuch no solo buscaba encontrar pistas sobre el paradero de Carlos Emilio, sino que su intención era exponer la estructura de impunidad que había permitido que un joven desapareciera de un lugar público con tanta facilidad y que nadie pudiera dar explicaciones creíbles. Después de las 8 de la noche del jueves 24 de octubre, el operativo se puso en marcha. Sin encender luces de emergencia ni sirenas, las unidades federales se posicionaron tácticamente alrededor de Terraza Valentino. El bar, con sus cortinas metálicas completamente abajo y sin la presencia de clientes, daba la apariencia de estar cerrado al público. Sin embargo, en su interior aún se encontraban miembros del personal administrativo, meseros y guardias de seguridad. Cuando los agentes tocaron la puerta principal, ya no había posibilidad de marcha atrás. Omar García Arfuch ingresó acompañado de agentes ministeriales, peritos forenses especializados y oficiales de la Guardia Nacional. El cateo se inició en el área de acceso al público, que incluía las barras, las pistas de baile y las zonas de reservados. Cada rincón fue rigurosamente inspeccionado siguiendo protocolos estrictos. Se procedió a incautar registros de entradas, bitácoras de seguridad, diversos dispositivos electrónicos y respaldos de video que no habían sido entregados previamente a la Fiscalía. El foco principal de la búsqueda fue, por supuesto, el área de los baños, la última ubicación confirmada de Carlos Emilio. Allí, los peritos aplicaron la técnica de luminol para intentar detectar rastros de sangre y otras sustancias biológicas. También analizaron minuciosamente el sistema de ventilación, los conductos eléctricos y una puerta de servicio que estaba ubicada a pocos metros de distancia. Esta puerta, según la información recabada por las autoridades, da acceso a una escalera trasera que conecta directamente con la cocina y luego con un callejón exterior que no estaba registrado en los planos oficiales presentados por el local. En la zona de la cocina se aseguraron objetos metálicos, herramientas diversas y teléfonos móviles del personal. Algunos empleados fueron interrogados en el mismo sitio y se les prohibió salir hasta que la revisión concluyera por completo. Varias inconsistencias graves empezaron a aflorar en sus declaraciones. Contradicciones claras sobre los horarios de salida, cambios de turno que no estaban registrados y discrepancias notables entre los relatos de los distintos miembros del staff. En el área administrativa se encontraron documentos contables incompletos y listas de empleados donde solo figuraban nombres incompletos. Pero el hallazgo más significativo fue una serie de discos duros que fueron extraídos de cámaras internas que no habían sido reportadas en la primera fase de la investigación. Arfuch no abandonó el lugar hasta que absolutamente todos los elementos de prueba fueron asegurados, etiquetados y firmados. Su equipo salió del bar con cajas llenas de evidencias. Aunque no se realizó un anuncio oficial de forma inmediata, las imágenes del bar custodiado por numerosos agentes federales comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales esa misma noche. No hubo un espectáculo mediático grandilocuente, pero sí una contundencia innegable en la acción. El mensaje que se transmitía era incuestionable. El caso Carlos Emilio había escalado al máximo nivel de investigación y ningún negocio, por muy lujoso o influyente que pudiera ser, estaría fuera del alcance de la ley y la justicia. Las primeras filtraciones de información sobre el cateo no se hicieron esperar. A la mañana siguiente, fuentes cercanas a la investigación comenzaron a compartir datos que, aunque no fueron confirmados de manera oficial, apuntaban a graves irregularidades dentro de Terraza Valentino. Uno de los descubrimientos más sensibles fue la existencia de una cámara oculta. Recientemente instalada en una esquina del área de baños,
cuyo ángulo de visión no aparecía en los videos que el VAR había entregado inicialmente. Esa cámara, de acuerdo con los especialistas forenses, tenía capacidad de grabación autónoma y su disco duro interno se encontraba desconectado. Al analizar el dispositivo, los peritos lograron encontrar archivos que habían sido borrados recientemente, lo que de inmediato abrió una nueva y seria línea de investigación. Posible manipulación deliberada de evidencia probatoria. De manera paralela, las pruebas de luminol aplicadas en el baño arrojaron resultados positivos en 2 puntos específicos, cerca del lavamanos y junto a una puerta de mantenimiento. Aunque en ese momento no se pudo confirmar la presencia de sangre humana, la reacción química fue suficiente para que las autoridades ordenaran un análisis genético completo y exhaustivo. Además, se detectaron huellas dactilares parciales en el borde de la puerta de servicio que conducía al callejón trasero. Es importante destacar que ese acceso en particular no figura en la documentación oficial del VAR ni en sus planos de seguridad que fueron presentados durante las inspecciones previas. Algunos empleados de bajo nivel aseguraron no saber de su existencia. Otros reconocieron que se utilizaba ocasionalmente como salida de emergencia para el personal, aunque no estaba oficialmente habilitada ni señalizada como tal. En los dispositivos electrónicos confiscados, entre ellos los teléfonos móviles del personal de seguridad y de la gerencia, se identificaron mensajes de texto borrados y llamadas realizadas a contactos no registrados en la bitácora de clientes del VAR. Algunas de estas comunicaciones coincidían sospechosamente en la hora con la desaparición de Carlos Emilio, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar de inmediato el rastreo y la intervención de las líneas telefónicas vinculadas a esas comunicaciones. Toda esta información y estos hallazgos fueron reportados de forma directa y personal a Harfuch. Para él, estos elementos ya no eran solo meros indicios, sino que representaban piezas fundamentales de un complejo rompecabezas que ya no podía ser ignorado o desestimado. Aunque en ese momento aún no se había localizado el cuerpo, las pruebas apuntaban de manera concluyente a una intervención humana, a un encubrimiento sistemático bien organizado y a una cadena de omisiones y negligencias que, por primera vez, tenían responsables directos con nombre y apellido. Horas después de finalizado el cateo, el gobernador Rubén Rocha Moya utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje que confirmaba lo que ya era completamente inevitable. Ricardo Pitti Velarde había presentado formalmente su renuncia al cargo de secretario de Economía del Estado de Sinaloa. El anuncio tuvo el efecto de una bomba en el escenario político local. Apenas un día antes, Rocha había declarado que nada estaba descartado con respecto al futuro laboral de Velarde. Ahora, justo después del contundente operativo encabezado por Omar García Harfuch, la caída del influyente funcionario se consumaba de forma inapelable. No se convocó a una rueda de prensa, ni hubo una defensa pública de su persona. Solo un muy breve comunicado emitido por el propio Velarde y publicado en sus redes sociales, donde afirmaba de forma genérica que dejaba el cargo para atender con responsabilidad y total transparencia una situación que, según él, nos afecta a todos. Pero este mensaje no logró convencer a la opinión pública. Para muchos observadores, se trató de una salida claramente forzada, una maniobra política para desvincular al gobierno estatal de lo que ya se había convertido en un escándalo de proporciones nacionales. La renuncia del PT fue ampliamente interpretada como una admisión indirecta de que algo sumamente grave había ocurrido dentro del bar donde Carlos Emilio Galván Valenzuela desapareció sin dejar rastro. Las reacciones de diversos sectores no se hicieron esperar. Organizaciones de derechos humanos exigieron con firmeza que Velarde fuera investigado a fondo, como cualquier otro ciudadano común. La familia de Carlos Emilio celebró cautelosamente la decisión de su renuncia, pero insistió en que esta medida no era suficiente para ellos. Mientras tanto, en los círculos empresariales comenzó a rumorearse sobre una posible reestructuración o desintegración del Grupo Eleva. En el fondo, una certeza ineludible empezaba a consolidarse. La decisiva intervención de Harfuch había cambiado por completo el curso de la investigación del caso. Ya no se trataba de un tema exclusivamente local, sino que se había convertido en un asunto de Estado con implicaciones de alto nivel. Con los contundentes hallazgos obtenidos durante el cateo y la posterior salida de Ricardo Velarde del gabinete estatal, el caso adquirió una nueva y sólida dirección legal. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación formal por el grave delito de desaparición forzada con los agravantes que corresponden, incluyendo el posible encubrimiento y la obstrucción directa de la justicia.
Los peritajes y evidencias encontradas durante el operativo, incluyendo los discos duros recuperados, las trazas químicas detectadas por luminol y las comunicaciones borradas, fueron integrados como pruebas irrefutables y clave en el expediente. Fuentes bien informadas y cercanas a la investigación confirmaron que varios empleados de alto nivel del bar, incluyendo personal de seguridad y gerencia, serían citados a declarar en calidad de testigos presenciales, muy probablemente, como posibles indiciados. También se está evaluando la viabilidad de solicitar órdenes de aprehensión si las pruebas recopiladas apuntan a una responsabilidad directa en los hechos ocurridos. Por su parte, el gobierno federal confirmó públicamente que continuará supervisando de cerca la investigación a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Harfuch dejó en claro que mantendrá una política de cero tolerancia absoluta a cualquier intento de entorpecer o desviar el proceso judicial. Entretanto, el paradero de Carlos Emilio Galván Valenzuela sigue siendo trágicamente incierto. Pero, a diferencia de los días iniciales, hoy existe una poderosa maquinaria judicial y mediática en constante movimiento. Ya no es un caso estancado y congelado en una carpeta olvidada. Es una investigación activa, con la atención puesta desde el más alto nivel del gobierno federal. Y con Harfuch al frente, el silencio, la omisión y la complicidad ya no son opciones permitidas. La enérgica intervención federal y la inmediata renuncia de Ricardo Velarde provocaron un fuerte efecto dominó en todo Mazatlán. El puerto, que había invertido fuertemente en el turismo de lujo y en la ostentosa vida nocturna como sus principales motores económicos, ahora se enfrentaba a una tormenta perfecta de desconfianza. Numerosas reservaciones hoteleras canceladas, negocios de ocio bajo un intenso escrutinio público y una oleada de visitantes que manifestaban un profundo temor por la falta de seguridad real en bares y centros nocturnos de la zona. Los empresarios locales comenzaron a distanciarse públicamente y de forma notoria del grupo Eleva. Algunos incluso exigieron la realización de auditorías internas urgentes y revisiones exhaustivas a los protocolos de seguridad implementados en todos los establecimientos del sector. El propio gobierno municipal se vio forzado a anunciar operativos constantes de revisión en bares y antros, en un intento desesperado por frenar el daño catastrófico a la imagen del destino turístico. Pero el golpe a la credibilidad ya se había asestado. Para muchos, la dolorosa desaparición de Carlos Emilio no solo expuso una falla institucional gigantesca, sino que reveló una arraigada red de impunidad que había sido tolerada durante años por las autoridades locales. Mazatlán ya no podía seguir vendiendo una falsa sensación de seguridad mientras sus jóvenes desaparecían sin ninguna explicación. La noche del cateo en Terraza Valentino marcó un punto de inflexión fundamental en Mazatlán, no solo por la contundencia y precisión del operativo ejecutado, sino por el profundo simbolismo que representó el ingreso del Estado mexicano al corazón de una red de poder y connivencia que durante años había operado con total impunidad y sin ninguna consecuencia. Y al frente de esta acción, como la figura pública visible y determinada, se encontraba Omar García Harfuch. Para muchos, su intervención directa no fue un hecho aislado o casual, sino una parte esencial de una estrategia mucho más amplia y profunda: desmantelar sistemáticamente las estructuras de protección que permiten que la vida nocturna funcione en el puerto como un espacio completamente al margen de la ley. Su mensaje fue claro y tajante: no importan los apellidos de las personas involucradas, ni los cargos públicos que ostenten, ni el tamaño de las inversiones económicas que posean. Si hay víctimas inocentes, habrá justicia. El caso de Carlos Emilio Galván Valenzuela sigue judicialmente abierto. Todavía no existen respuestas definitivas sobre su paradero, pero hoy hay una esperanza latente, una esperanza que antes no existía gracias a la constante presión social, a la incansable voz de una familia destrozada y a la firme decisión de un funcionario de alto nivel que no se detuvo ante el poderío local ni ante la corrupción. Este caso sirve como una urgente llamada de atención, no solo para la situación específica de Mazatlán, sino para todo México. La desaparición de un joven no puede ni debe ser tratada como una simple estadística en un reporte oficial. Cada silencio cómplice encubre una dolorosa historia personal, y cada una de esas historias merece ser contada, ser investigada a fondo y ser resuelta de manera justa. Porque mientras siga habiendo quienes desaparecen, debe haber siempre quienes no se rindan jamás hasta encontrarlos sanos y salvos.